¿Cuál es la mejor placa base ITX para la plataforma AMD? Bueno, este tipo de aquí probablemente sea el indicado. ¿Quieres saber por qué? Bueno, vamos a averiguarlo. Obtener una licencia de Windows es barato y fácil con Hookies.com y si usas el código TN20 obtienes un descuento extra. Complete la compra, copie la clave y péguela en la configuración de activación. Y ya está. Consulta también su licencia de Microsoft Office 19 y usa el mismo código TN20 para obtener un descuento adicional. Echa un vistazo a Hookies.com en la descripción del vídeo a continuación. Así es el ROG Strix X670 Gaming Wi-Fi. Y primero, echemos un vistazo a lo que hay dentro de la caja. Bien, tenemos nuestras pequeñas placas base. Tarjetas Strix IBFPS2. Así que vamos a sacar este. Hay una pequeña cajita. Colmena ROG Strix. No sé por qué está eso en la bolsa estática. No necesita serlo. Ahí está. Vaya, y un montón de accesorios. Entonces, antena Wi-Fi y Bluetooth, algunas pegatinas separadoras M2 que van debajo del M2 si solo tienes M2 de un solo lado. Cable para ROG Strix IB. Bien, entonces esta es la extensión del conector del panel frontal. Disipador de calor M2. Bridas. Cables SATA. El pestillo rápido M2. Tenemos un llavero ROG. Este es el encabezado dividido USB 2.0. Entonces, si necesitas más V2, puedes conseguir más y algo de información y otros datos allí. Algunas pegatinas y todo tipo de cosas. Ahora echemos un vistazo a la placa base. En primer lugar, no hay nada debajo en la parte trasera aquí. Solo la gran placa posterior del zócalo AMD. ROG Strix aquí. Nada más que puedas ver. No hay ranuras M2. En realidad hay un poco de enfriamiento aquí debajo. Podemos ver que hay una almohadilla térmica en estos estranguladores traseros para la entrega de potencia. Entonces también lo están enfriando con este panel trasero, mejorando un poco el enfriamiento. Ahora, una cosa que noté inmediatamente sobre esta placa base es que no hay VRM en la parte superior. Quiero decir, están estos tres aquí. No estoy seguro de si son estranguladores o condensadores, lo que sea que sean. El resto están escondidos debajo, en el lado izquierdo. Generalmente en el Z790i. Aquí también teníamos algunos. Así que teníamos un disipador de calor que también estaba en la parte superior. Pero aquí probablemente sea por el mecanismo de montaje de AMD. Y estos clips aquí, no pudieron poner otro disipador de calor en la parte superior allí. Ahora echemos un vistazo a los encabezados de la placa base. Entonces tenemos un cabezal de ventilador o conector EPS. Tenemos tres conectores de ventilador PWM allí que están bien cubiertos con una pequeña cubierta de goma que no se quiere desprender. Tan fácil. Allá vamos. Puedes verlos allí. Entonces, desde el lado izquierdo, tenemos un encabezado de ventilador de CPU. Tenemos un cabezal de bomba I/O y luego tenemos un ventilador de chasis. Así que tres en total. La bomba I/O en el medio siempre funciona al 100% de su velocidad. Los de la izquierda y la derecha se pueden ajustar en BIOS o en software. Tenemos un encabezado ARGB de 5 de mayo y luego un encabezado ARGB de 12 de mayo. Alimentación ATX de 24 pines. USB tipo C en el panel frontal, que tiene solo 10 gigabits de velocidad. No ranura USB 3.2 Gen 2X2. Luego tenemos estos dos puertos USB-C aleatorios. Y aquí es donde entra en juego este centro. Como puedes ver, los conectores hembra para estos USB-C están aquí y luego los machos están allí. Así que básicamente esto simplemente se desliza. Colócalo a un lado para que puedas verlo. Así que esto simplemente se desliza allí así. Y ahora tienes aún más encabezados en la placa base. Así que esto es como una extensión de PCB y tienes algunos conectores más en este pequeñito dispositivo allí. Hablaremos de eso en un minuto. Luego tenemos el encabezado tipo A del panel frontal. Este es un puerto USB 3.2 Gen 1 que tiene una velocidad de 5 gigabits. Estos dos encabezados aquí, uno de ellos es un botón de encendido, el otro un sensor de temperatura. Ahora hay un puerto o encabezado real más que es este. Ahí abajo, porque eso es como para un cable plano y no tengo idea para qué sirve ese. Aquí también hay un ventilador M2 y un ventilador de chipset. El encabezado del ventilador del chipset realmente está allí. No es un encabezado PWM normal. Pero si lo miramos de lado, podemos ver que hay un ventilador ahí que sopla hacia abajo. Entonces toma aire de aquí y luego lo sopla hacia abajo y luego lo expulsa desde atrás por aquí. Y luego el ventilador M2 toma aire de aquí y lo sopla en esta dirección desde allí abajo. Ahora bien, este es el zócalo de CPU AM5 y es compatible con Ryzen 7000 de fábrica, pero también con 8000 y 9000 que saldrán en un minuto.
Ahora bien, es posible que optes por la CPU Ryzen 9000 y tal vez estén las placas base X870E. Pero esta placa base soportará tanto el Ryzen 9000 como el Ryzen 7000. Así que hay soporte total allí y probablemente también en la generación siguiente. Aquí tenemos dos ranuras de IMM DDR5. En el papel dice que admite una velocidad de IMM de hasta 6400 megatransferencias por segundo. Pero creo que en realidad puede ir más rápido que eso. No creo que puedas obtenerlo en 64 dependiendo del IMC de tu CPU. Pero también deberías ir más rápido, especialmente si actualizas el BIOS, lo cual te recomiendo encarecidamente que hagas. También debería admitir módulos de IMM de 48 GB. Por ahora esto es compatible con hasta 96 GB. Pero en el futuro probablemente hasta 120 GB, lo cual es bastante loco en un formato tan pequeño. Ahora, antes de hablar sobre las ranuras de expansión de la PC, quitemos algunos de estos disipadores de calor que hay aquí. Así que esta es una gran torre de disipador de calor que tenemos aquí. Así que esto eran solo dos tornillos y luego tenemos el M2 como puedes ver aquí. También es compatible con los inferiores. Así que esto es 2240, probablemente 2250. Y luego 2280 o 6080. Así que este es el 81. No creo que admita los M2 de 110 mm. Y tenemos un disipador de calor solo en la parte superior. El de abajo es como un punto muerto ahí. Pero el otro disipador de calor o este de abajo es en realidad un disipador de calor para el M2 en la parte inferior. Entonces, para poder ir a la parte inferior del M2 tenemos que aflojar estos tornillos aquí también. Estos tornillos están quitados. Ah, y ahora también este tornillo en este lado. Y ahora todo esto desaparece. Ahora bien, esto es básicamente un gran disipador de calor. Como puedes ver, hay pequeñas naves en esta PCB y esa PCB se conecta allí. Entonces, esto es como una pequeña PCB de extensión que va directamente a esta ranura de la placa base allí. Y la ranura de la placa base aquí es la ranura PCA Gen 4X4. Entonces, la ranura superior aquí es en realidad un PCA Gen 4 que se desprendió. Así que aquí es donde surgió el PCA Gen 4. Y el PCA Gen 4 se enfría con el pequeño disipador de calor superior que tenemos en el lateral. Y luego debajo de aquí hay otro disipador de calor. Y además de enfriar esta pequeña extensión del chipset o lo que sea, esto también enfría el M2 que va debajo. Ahora bien, esto de aquí es la ranura PCA Gen 5x4. Y esto está conectado directamente a la CPU. Ahora también podemos quitar este para ver cómo funciona. Estos son tornillos muy delgados. Y luego debajo de eso creo que podemos quitarlo para allá. Como puedes ver, tenemos este pequeño conector que se conecta directamente a la placa base. Y esto es PCA Gen 5 que va allí. Y este es el pequeño convertidor que lo convierte básicamente en un PCA Gen 5. Es una forma muy inteligente de elevar y mover los conectores M2. Porque no tenemos espacio para PCB aquí. No tenemos espacio para tener otro M2 o algo así. Así que podemos ponerlo allí. Ahora debajo hay un chipset X670E real. Y este es el enfriador que está allí. Y puedes ver este trocito verde allí. Así que ese es el chipset real. Y luego el otro, porque el X670E en realidad tiene chipsets duales. Y luego el otro chipset está aquí, en este disipador de calor, al que conectamos allí. Y luego está el PCA Gen 4. Y va directamente a la CPU. Entonces, esta placa en realidad solo tiene una ranura de expansión M2 que se conecta al chipset. Y esa es la ranura M2 superior. Y tiene un ventilador activo en este lado como puedes ver. Y ese ventilador soplará hacia aquí. Y luego, a través de estos dos disipadores de calor M2, con suerte los enfriaremos muy bien. También hay una batería FMOS conectada aquí y allá. Pero también quiero ver debajo de este disipador de calor. Así que esto es solo un pequeño plato aquí. Hay una pequeña cosa gomosa allí al costado. Y luego tenemos otro pequeño ventilador como puedes ver. La entrada de aire se realiza desde la parte superior a través de este panel. Como puedes ver, este logotipo de ROG es en realidad transparente. O el aire puede pasar por allí. Y luego lo succiona, lo sopla hacia este lado y luego hacia afuera por aquel lado. Y luego puedes atravesar con un destornillador y desatornillar todo este disipador de calor e instalar solo el M2 que va debajo. Por lo tanto, no es necesario quitarlos necesariamente todos si solo quieres el M2 que va conectado a la CPU. Ahora echemos un vistazo a esta pequeña placa expansora de PCB que va en el costado de allí. Así que aquí tenemos dos conectores USB 2.0 como puedes ver allí. Y un conector de panel frontal que está aquí.
Si recuerdas, no había panel frontal en la placa base, lo cual expande la placa base. También puedes dividir el USB 2.0 en dos con el cable incluido aquí. Entonces tendréis 3 en total. Luego, en el costado de la placa, tenemos un encabezado CMOS transparente aquí. Estos dos los conectan y borra el CMOS. Protección contra sobretensiones de la CPU, algo así como un problema de overclocking. Solo hay este pequeño jersey. Puedes colocarlo a la izquierda o a la derecha. 3 encabezados. Honestamente, para la mayoría de las personas esta es una característica realmente inútil. 2 puertos SATA y luego este pequeño interruptor cambia la ranura de expansión PCI entre Gen 4 y Gen 3. Entonces, si lo tienes en el selector 1 o en el medio, irá a PCI Gen 4. Y luego en la parte inferior tenemos PCI Gen 3. Pero si lo dejas en automático pasará a PCI Gen 5. Honestamente no veo ninguna razón por la que necesitarías eso. Ahora probablemente hayas notado que no había ningún conector de audio en el panel frontal y eso es absolutamente correcto. La historia continúa. Entonces tenemos una salida HDMI desde la iGPU de la CPU. Entonces todos estos puertos USB tipo A rojos tienen una velocidad de 10 gigabits. Así que tenemos 5 en total, lo cual es bastante rápido. Luego tenemos puertos USB 2.0 como puedes ver 3 aquí. Y luego 2 puertos USB 4 que son conectores tipo C. Estos también admiten el paso de pantalla. Entonces, si necesitas salida de vídeo a través de USB-C, también pueden admitirlo. Y aquí tienes tus antenas Wi-Fi y Bluetooth. Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 o 3. Ahora bien, esto no es todo, porque como puedes ver, este puerto USB tipo A rojo tiene este pequeño cable conector allí. Ahora tienes este cable especial Strix IB. Y básicamente este es un cable muy especial que te conecta a esa colmena. Pones el pipo aquí atrás. Y ten en cuenta hacer esto antes de realizar tu primer arranque porque eso realmente te ayudará. Y luego, en el otro lado, tienes una placa base. Esto encajará en la parte posterior aquí. Y ahora, de repente, la ES de tu placa base también se extiende a través de esta pequeña y genial colmena. Entonces lo que tenemos aquí es un conector combinado de auriculares y micrófono y un puerto de entrada de micrófono o salida óptica que tenemos aquí. Esto es muy interesante y me encantaría ver cómo funciona la salida óptica porque realmente no he visto esto antes. Luego tenemos el logotipo de ROG en un lado y en el otro lado también tenemos un puerto USB-C de 10 gigabits. Así podrás conseguir uno extra en la mesa y un puerto USB 2.0. Pero este admite flashback del BIOS. De esta forma puedes actualizar el BIOS sin CPU ni RAM siempre que tu fuente de alimentación esté instalada allí. Coloque la fuente de alimentación y luego su BIOS allí. Presione este botón aquí, ¡bam!, y realmente vas a comenzar a actualizar tu BIOS, lo cual es absolutamente fascinante. Luego, este IB tiene esta perilla grande que obviamente es el volumen y cuando la presionas hacia abajo, se silencia o activa el volumen. Esta tecla flexible en el lado izquierdo es en realidad un botón de reinicio del sistema. Entonces digamos que se cuelga o algo así. Puedes simplemente presionar esto y se reiniciará porque a menudo en los casos de SFX solo tienes el botón de encendido. No tienes un botón de reinicio, pero de repente ahora también tienes el botón de reinicio. Este botón en el medio es interesante. Esto activará o desactivará su PBO. Entonces, con un botón aquí, boom, es como un interruptor de encendido o apagado, como arriba o abajo. Puedes encender o apagar tu PBO y hacerlo muy rápido. Y una de mis características favoritas son estos 4 LED en el frente aquí. Si has usado placas base Asus antes, sabrás que cuando recibes una publicación hay 4 LED, generalmente en las placas base ATX, MATX y EATX, que te mostrarán dónde y qué estamos probando. El de la CPU es rojo, el de la RAM es naranja o ámbar, luego tenemos el VGA que es blanco y finalmente el poste que es verde. Así que ahora cuando publicamos en la PC puedo ver fácilmente lo que está sucediendo. ¿Estamos estancados en la RAM? ¿Estamos estancados en la CPU? ¿Estamos estancados en VGA? Y lo sabrás porque sin ello, muy a menudo no hay forma de saber dónde está realmente atascada nuestra publicación. Así que me gusta mucho esa característica. Ahora esta placa base también tiene algunas funciones de IA, lo cual, como sabéis, es cuestionable. En primer lugar, tenemos el enfriamiento por IA, que básicamente es un algoritmo que ajusta la velocidad de enfriamiento del BWM dependiendo de qué tan rápido y cuánta energía extraiga de la CPU. Luego tenemos cancelación de ruido bidireccional IA que puedes experimentar a través de estos puertos de audio allí. Nuevamente un algoritmo para simplemente eliminar el ruido. Y luego también está la red de IA, que es básicamente un software que dedica velocidades de red a lo que quieras.
Ahora, una cosa más para mencionar son los perfiles AEMP para la RAM, que son básicamente perfiles de memoria optimizados de Asus o algo así. Básicamente, la exposición que viene con tu kit de RAM. Asus ya los ha probado en su fábrica y también ofrece su forma de elegir su perfil avanzado o mejorado. Quizás tiempos un poco más ajustados o una RAM un poco más rápida, a veces incluso una velocidad más rápida, para que puedas sacarle aún más partido a tu kit de RAM al disponer de una buena memoria. Esta placa base es realmente genial. En conjunto, ofrece mucha potencia y prestaciones. I/O es increíble, mucha conectividad. Tenemos dos ranuras M2, una de ellas Gen 5 y no hay conmutación ni nada. No perderás nada al utilizar esta placa base. Es pequeño, ofrece mucha potencia y funciones. Entonces, si estás buscando una placa base de alta gama para tus CPU AMD Ryzen 7000 en adelante, esta parece ser una de las que debes adquirir. Si desea elegir esta placa base, se encuentra en la descripción a continuación, así como en nuestras guías de construcción si desea construir usted mismo la mejor relación calidad-precio, crear una PC. Si deseas comunicarte conmigo, siempre responderé a mis mensajes de mi NAC, así que revisa la descripción a continuación también y te veré la próxima vez. Adiós.